Buenas tardes y bienvenidos a otra videoconferencia con el equipo científico de la RUSHPAC. Estamos en vivo en el estudio en el área de Washington, D.C. Es el 1 de febrero del 2014. Ahora, después de algunos comentarios introductorios, estaremos tomando preguntas en vivo de diferentes reuniones que se celebran simultáneamente en vivo en partes del país, y también nos puede enviar preguntas por correo electrónico, y esa dirección es xxi.science, @gmail.com. Cualquier pregunta que tenga durante la ponencia, por favor envíalo a xxi.science@gmail.com. Ahora, los frutos de lo que vamos a presentar hoy día fueron impulsados por algunos comentarios del señor Lyndon LaRouche después de la toma de decisión por parte del gobierno de Ucrania de rechazar el ofrecimiento de la Unión Europea, los ofrecimientos económicos de la Unión Europea, y más bien adoptar la propuesta que le había hecho el gobierno de Rusia. Ahora, lo que esto representaba era una decisión tomada entre dos tipos de sistemas. Por un lado, lo que la Unión Europea estaba ofreciendo y lo que el sistema monetarista en general está ofreciendo, que es deuda grande, garantías monetarias, quizás algunos créditos nuevos, y también el emplazamiento de algunos proyectiles nucleares en su territorio y todo lo que eso significa. O, por el otro lado, lo que Ucrania aceptó son acuerdos físicos con el gobierno de Rusia, incluido cosas como aspectos como energía, productividad física y cosas parecidas. Ahora, el tipo de decisión que enfrentaba Ucrania, y ahora vemos lo que esto significa globalmente, ha creado una verdadera crisis a nivel internacional. Y, de nuevo, esto fue una decisión que enfrentaban entre dos tipos de sistemas diferentes, un sistema monetarista y uno basado en el crecimiento físico-económico. Y es típico del tipo de decisiones que las naciones en todo el mundo tienen que enfrentar, ya sea naciones en Europa o en Estados Unidos o China. Todas las naciones se enfrentan a la misma decisión. Ahora bien, en realidad esto plantea la pregunta, como lo dijo el señor LaRouche, ¿qué es el valor? ¿Qué significa supervivencia para una nación? El valor es algo simplemente un asunto del dinero, algo que definen las fuerzas del mercado, o es quizás algo que es físico, esto del valor. Hay algo más profundo con el tema del valor que de lo que nos dice la bolsa de valores nos dice que tiene valor, o lo que los intereses del consumidor nos dicen que tiene valor. Y eso es exactamente lo que vamos a abordar hoy. ¿Qué es verdaderamente el valor? Ahora, esto se suscita también cuando uno ve los últimos logros del gobierno de China al colocar un aparato en la Luna, y han explicado que su intención de largo plazo en la Luna es industrializar a la Luna, minar la Luna para cosas como, por ejemplo, el helio 3. Ahora, ¿cuál es el valor de helio 3? ¿Por qué traer helio 3 de la Luna a la Tierra? No he oído nada de que Warren Buffett está hablando del valor de helio 3. No es algo que es conocido en los mercados de los productos primarios, y en la situación actual de los mercados no tiene gran uso, y en general no se considera algo que sea un producto de gran uso, como gran valor, como diamantes u oro. Pero, ¿cuál es el valor de helio 3 en el contexto, por ejemplo, del desarrollo de la tecnología de fusión nuclear? Un reactor de fusión nuclear puede utilizar helio 3 para producir energía, y un envío de helio 3 de la Luna a la Tierra podría producir la energía necesaria para todo Estados Unidos por un año entero. Eso, simplemente un transbordador que regrese con helio 3 desde la Luna, sería suficiente para todo Estados Unidos todo un año. Entonces, ahí el valor es muy diferente. Es un concepto físico, es una idea que
que se remonta al concepto de la intención respecto al futuro, que se define no en cuanto a los mercados, sino más bien en base a la mente humana y la intención de que avance la humanidad en su totalidad. Así que la idea, la pelea en torno a lo que es el valor, es una pelea que es una pelea muy antigua. Es algo tan antiguo como el Monte Olimpo. Y con eso quiero dejar a nuestros ponentes. Hoy están conmigo Jason Ross, un miembro del equipo científico de la RUSPAC y el director de la revista 21st Century. También Liona Fang Chen, que recientemente presentó un informe en nuestro programa semanal de ciencia, un nuevo paradigma para la humanidad, la historia del desarrollo de la química. Y contrapuso los dos orientaciones epistemológicas diferentes respecto a la química atómica. Así es que también está disponible para responder a preguntas sobre estos temas. Y con eso le quiero dar la palabra a Jason Ross para que él haga la primera presentación y para que luego ustedes nos envíen preguntas. Bueno, muy bien. Gracias, Cody, y gracias a ustedes por estar con nosotros. El tema de esta videoconferencia son los regalos, los permanentes dones de Prometeo. Vamos a usar el tema de Prometeo sobre la fusión y la físico-química para explicarnos el concepto de nuestro control del universo físico, nuestro dominio de los nuevos materiales y nuevos poderes. Muchos de ustedes conocen la historia de Prometeo, quizás están familiarizados con eso. Era un titán que, según Esquilo, derrocó a Cronos y puso a Zeus como el nuevo dios principal de Olimpo, el dios en jefe en ese momento. Sin embargo, quizás no saben que este no es un mito, este no es una historia fabricada, no es fantasía, esto es realidad. Como nos lo explica Esquilo en su obra Prometeo encadenado, que es parte de una trilogía donde las otras dos obras se han perdido, nos queda esta nada más. Al abrir la obra, Prometeo está siendo encadenado a una roca por otros dioses que le explican que Zeus lo está castigando a Prometeo por lo que ha hecho. Le explica lo siguiente. Veamos la primera transparencia aquí. Dice, Prometeo expresa cómo la meta de Zeus había sido destruir la raza humana, y mientras que le estaba dando regalos a los dioses, y cuando llegó a la humanidad no les dio nada, y es más, pensó en la destrucción de la raza humana y enviarlo a Hades. Y Prometeo dice que él fue la única persona que se opuso a esto, que él fue quien salvó a la humanidad de lo que hubiera sido su destino y que por eso lo castigan. Y la siguiente cita aquí es: el coro le responde y le dice, quiero ver la cita aquí en la pantalla, le dicen a Prometeo que cualquier persona que no entiende su situación está hecho de piedra, y cualquier persona que no siente piedad por lo que está pasando no están viendo bien las cosas. Así que la mayoría de los dioses sí le tienen piedad. Y Prometeo le dice, sí, lastimoso espectáculo soy en verdad para mis amigos. Y el coro le dice, ¿y no llegaste aún más adelante en tus propósitos? Más allá de la idea de salvar a la humanidad de la destrucción, cuando Zeus quiso matar a la raza humana, y Prometeo dice, sí, liberté a los hombres de la obsesión de la muerte. ¿Qué remedio has descubierto, pues, para este mal? Dice el coro. Y él dice, he hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. Ahora, ¿esto qué quiere decir? He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. Quizás conocen la historia de Pandora. Pandora era después de que Zeus encadenó a Prometeo, envió a Pandora como castigo. Ella era la primera mujer y ella trajo consigo una botella que no debía abrir, y hizo eso. Y
De ahí salieron todas las calamidades, menos una cosa. Y eso era la esperanza. Pero esto no es cierto, porque sin esperanza no tendríamos esperanza. Esperanza quiere decir la esperanza de cosas buenas para el futuro. Lo que le quedaba en esa caja de Pandora fue la falta de voluntad, un conocimiento previo de a lo que conducía la vida de uno. Y Prometeo dice que él aseguró que esto no le ocurriera a la humanidad para garantizar que tuviera esa esperanza para no tener un futuro desconocido, y eso es lo que nos separa de los animales. Y luego el coro le pregunta, bueno, ¿y qué más has hecho? Él responde, sí, he hecho nacer en ellos la ciega esperanza y también les otorgué un don mayor, les hice presente del fuego. ¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los efímeros?, dice el coro, y Prometeo dice, sí, y por él aprenderán un gran número de artes. Y de eso hablaremos, de esas artes. Veamos la siguiente transparencia. Entre las artes que Prometeo le ha dado a la humanidad y que él enumera está todo lo que utilizamos hoy día. Él explica cómo era la humanidad antes de darles estos dones o regalos. Aunque ellos tenían ojos para ver, no podían ver. Ellos tenían oídos, pero no entendían. Pero en todos sus días, sin propósito, hicieron todas las cosas en confusión. No tenían ni conocimiento de las casas y cómo construirlas y cómo labrar la madera. Y vivían bajo tierra como las ágiles hormigas, en lo más escondido de cavernas donde no penetraba la luz. No había para ellos señal segura ni del invierno, ni de la florida primavera, ni del fértil verano. Todo lo hacían por instinto, hasta el día en que les instruí en la difícil ciencia de las salidas y los ocasos de los astros. Entonces decía, construcción, calendario, astronomía, para saber en qué temporada estamos. Dijo, siguió también después la de los números, la más importante de las ciencias que para ellos inventé, así como la composición de las letras, memorias de todas las cosas, madre de las musas. También fui el primero que uncía al yugo a los animales salvajes y los sujeté al arnés o al jinete, para que supliesen al hombre en los más rudos trabajos, y uncía al carro los caballos dóciles al freno, ornamento de la vana opulencia. Nadie sino yo inventó los vehículos de alas de lino, en los cuales surca el marino los mares, y el desventurado que tantas cosas supo inventar para los mortales, no sabe hoy descubrir el secreto que le libere de sus miserias presentes. Y el coro responde, una oprobiosa desventura se ha batido sobre ti, bajo el peso del sufrimiento tu razón se extravía, y semejante al mal médico caído enfermo a su vez, se apodera de ti el desánimo y no aciertas a encontrar por ti mismo el remedio que habría de curarte. Prometeo responde, presta atención hasta el fin y admírate, aún oyendo los recursos y habilidades, las artes que imaginé, y la más importante de todas, la medicina. Los hombres se enfermaban y no había remedio, ni manejar ni poción ni bálsamo, y así iban pereciendo hasta el día en que les instruyen la mezcla de los saludables bálsamos, remedio de las enfermedades. Ahora, en cuanto a los beneficios, los tesoros de la tierra oculta a los humanos, el bronce, el hierro y la plata, ¿quién sino yo se lo descubrió? Nadie lo sé bien, a menos que alguno quiera abandonarse a una torpe jactancia. En una palabra, y resumiéndolo todo, todas las artes de que gozan los mortales son obra de Prometeo. Todas las artes de que gozan los mortales son obra de Prometeo. Ahora, después Esquilo cuenta que Prometeo recibe visitas de varias personas, algunos los respaldan, otros le dicen que verdaderamente está loco de remate, que ha cometido un error terrible porque podría haber dejado a la humanidad a su destino y mantenerse en buena relación con Zeus y con los dioses, pero no lo hizo. Y la pregunta que surge es si cometió un error Prometeo. Erró Prometeo. Hay quienes tratan de convencerlo de que ha cometido el error, pero él sabe que no es así. Entonces veamos cuáles son estos dones que le han dado y cuál fue el llamado error. Si vemos la historia que la condición natural del hombre es el de crecer, el de desarrollarse, el de ser creativo, y solamente en los momentos de imperios y sus controles que esto no ocurre.
Así que veamos lo que son estos diferentes tipos de fuego. Hablemos del fuego primero. Aquí vemos una gráfica con el uso del fuego a través de la historia de Estados Unidos, los diferentes colores. Lo verde es madera o leña. Aquí se refleja la cantidad de energía per cápita. Verde es la leña. No se usaba el carbón al principio en Estados Unidos, pero en la medida en que se desarrolla ese carbón con la máquina de vapor y cosas por el estilo, a mediados del siglo XIX, la parte azul de la gráfica se vuelve más importante que la leña y se vuelve dominante porque el carbón tiene más energía por unidad que la leña y es algo más compacto y se pueden hacer cosas con madera que no se puede hacer con carbono. Por ejemplo, se puede construir una casa, pero a la vez con el carbón hay otras cosas que no se pueden hacer con la leña y hablaremos de eso en el momento. Luego viene el petróleo y gas natural. Tiene una densidad energética superior a lo del carbón, se usa para el transporte en máquinas y se ha vuelto más dominante. Y luego en rojo se ve la energía de fisión nuclear, las plantas nucleares, y pueden ver cómo eso pudo haberse vuelto la nueva fuente energética, pero no ocurrió. El petróleo y el gas natural están cayendo per cápita y la energía nuclear no creció. Y si ven la historia del crecimiento de estos tipos de fuego, la cantidad de energía per cápita que deberíamos tener en Estados Unidos ahora es 2 o 3 veces más de lo que es ahora. Así es que hablemos ahora de por qué no ha sido así, por qué no ha continuado. Y veamos cuáles son los usos de estas formas de fuego a través del tiempo. La historia de la humanidad a veces se reduce a las eras, por ejemplo, la era de piedra, la era de bronce, la era de hierro y la era de hierro. La era de piedra, probablemente deberíamos hablar de la era de fuego, porque la historia del hombre empieza con el uso del fuego. En la era de piedra teníamos arte, escultura, el desarrollo de herramientas de madera, por supuesto, también de piedra, el uso de fuego para endurecer esas herramientas. Se labraba con leña, se había también otras actividades de ese tipo y insultar a la sociedad de que era una era de piedra y ahora somos mucho más avanzados. Bueno, pero veamos la historia de la humanidad y si estamos avanzando o no. La historia de la historia escrita de la humanidad se remonta a la era de bronce. Y esto ocurrió aproximadamente hace 5.000 años y empezó con la creación de ciertos materiales. Ahora, la gráfica número 7, esta es una imagen del cobre tal y como se ve en su estado natural. De la misma manera en que se ven varias joyas y materiales en la tierra, el cobre existía en la naturaleza. Es un metal que existe. Hace 10.000 años los seres humanos estaban convirtiendo el cobre en herramientas, dándole forma, utilizando el calor para cambiar su forma, endureciéndolo con martillazos hace 10.000 años. Otros ejemplos en estos tiempos anteriores era el oro, también la plata hace 10.000 años. Así es que los metales eran conocidos, pero el gran avance vino con el desarrollo de materiales casi como si fuera un milagro. Esto es malaquita, como pueden ver, es una roca verde, se parece a una roca, no tiene nada muy especial en esto. Uno lo ve y piensa que no hay mucho que se pueda hacer sino darle una pedrada a alguien, pero quizá les sorprenda saber que se puede sacar esto de eso. Esto es cobre. El cobre que utilizamos en el cableado de nuestras casas viene de materiales como malaquita y el origen de este descubrimiento fue hace 5.000 años, que fue el comienzo de lo que se llegó a llamar la era de bronce, por algo muy especial que se le añadió al cobre, porque el cobre, se pueden hacer herramientas de cobre, pero realmente no eran mejor que las herramientas de piedra, nuevas técnicas para formarlas, y eso era algo muy bueno, pero las cualidades físicas del cobre, una vez que se hace la herramienta, no es nada superior a, por ejemplo, a algo hecho de material.
pedernales, por ejemplo. Bueno, no solamente se tenía que transformar una roca verde a metal, como es el cobre, pero también si se le añade el estaño a este cobre, se crea un metal nuevo que se llama bronce, que es superior al cobre y es superior también al estaño. Es un material que nunca había existido en la Tierra, solamente en cantidades muy pequeñas, pero nunca había existido en la Tierra antes de que el ser humano haya creado ese material. Ahora, ¿qué logró esta transformación? Bueno, aquí todos conocen estos carbón vegetal. ¿Saben de dónde viene eso? Uno puede decir, bueno, del supermercado, a veces viene de ahí el carbón vegetal, pero viene de la madera, de la leña. Hace 100 años se producía carbón vegetal de esta manera. Parece un pasatiempo divertido para estas personas. Se toma mucha leña y se hace una gran pila con eso y luego se cubre con tierra y se quema, como se ve en la siguiente imagen. Entonces aquí la madera está quemando, pero con poco oxígeno por 2 o 3 días bajo toda esa tierra, y después de ese tiempo, cuando se quita la tierra, uno encuentra que la leña se ha convertido en carbón vegetal. Entonces, ¿y qué tiene de bueno el carbón vegetal? Puede quemar a una temperatura más alta que la madera o la leña. Es más limpio eso que la leña, porque salen muchos químicos y otros elementos y se queman, mientras que el carbono vegetal es casi 100% carbono. Entonces lo que se hacía es que el carbón vegetal y malaquita se hacía pólvora del malaquita y luego se quemaban estas dos cosas juntas por varias otras, quizás con un poco de aire para subir la temperatura, ayudar el proceso. Y lo que ocurre, la gente no lo sabía quizás hace 5.000 años, pero lo que pasa es que el carbono del carbón vegetal se combina con el oxígeno que está en el malaquita. Básicamente esto es hierro. Y esto es un proceso impresionante que se hacía hace 5.000 años. También es impresionante hoy día, si uno quiere hacerlo uno mismo. El desarrollo del bronce quiere decir que habíamos creado algo nuevo y totalmente nuevo. Lo que se puede hacer con el bronce es que se pueden producir objetos con la fundición. Por ejemplo, hierro fundido quiere decir que uno ha fundido ese bronce y luego cuando se vacía en el molde se endurece en la forma que uno desea. Esto es algo que se puede hacer con el bronce. Era muy difícil hacerlo con el cobre. Ahora bien, el siguiente avance, más o menos hace 1200 años antes de Cristo, hubo un avance donde el bronce más o menos desaparece en su uso por la dificultad de encontrar el estaño para el bronce, y eso quiere decir que no se utilizaba tanto porque pocas veces se encuentra bronce y estaño juntos, y entonces con el comercio que había, el mundo nuevo, no había estaño disponible donde estaba el cobre para el bronce. Entonces se introdujo el hierro. Ahora, el hierro, aparece en grandes cantidades. Es como el cobre. No es verde, pero el mineral de hierro es simplemente una roca, o no parece que es metal. Pero si uno hace el mismo proceso que con malaquita, vemos lo que se ve en la pantalla. Esto es para fundir el mineral de hierro. Tiene impurezas todavía, no es hierro puro. Después de calentarlo, básicamente le tiene que dar martillazos para quitarle las impurezas, y requiere mucho trabajo. Todo ese trabajo produce el hierro. Es hierro puro. Entonces el hierro como tal, el mineral de hierro, es mucho más disponible, pero requiere mucho más trabajo para hacerlo. Pero se tiene que trabajar mucho para producir hierro forjado. Y se le tiene que dar esos martillazos, como le decía, para sacar las impurezas. Ahora, si vemos la siguiente transparencia, podemos ver la producción de un tipo de acero. El acero es hierro mezclado con cobre. Lo que estamos viendo aquí es acero de Damasco. No sabemos cómo se hacía, no sabemos
cómo hacerlo ahora. Hay cosas parecidas. Lo que se hace es que se toma el hierro, se pone encima del carbón vegetal y luego se da martillazos al hierro con el carbono vegetal y lo que ocurre en la superficie es que se vuelve acero y luego se recalienta y se dobla y desdobla para producir el metal que estamos viendo aquí después de unas 10 o 15 dobladas. El siguiente avance para pasar por la metalurgia, no queremos quedarnos en esto todo el día, es el uso de arrabio. Y esto fue 2000 años más tarde. Se utilizó en China mucho antes, pero hablando de Europa, tomó 2000 años para desarrollar el arrabio, que es cuando se sobrecalienta el hierro para que se derrita. Cuando eso ocurre, toma carbono del carbón vegetal a su alrededor. Se vuelve duro, pero también se quebranta fácilmente. Entonces, si uno funde y forma el arrabio, los metales hechos así se quiebran fácilmente y entonces no se dobla fácilmente si le da martillazos, sino que se quiebra. Lo mismo cuando uno cambia la temperatura. Entonces no es la sustancia más útil, pero el arrabio se volvió tan útil para reemplazar las versiones más intensivas en el uso de trabajo con fue el proceso de producción de acero de Bessemer, porque lo que él hizo era infundirle el oxígeno del aire con el exceso de carbono y producía dióxido de carbono para dejar hierro puro de nuevo, que luego a lo que se le añadiría el carbón para darle martillazos, para también producir el acero, pero los siguientes avances fueron las aleaciones. En los 1910 se desarrolló el acero inoxidable, a diferencia del normal, no tiene corrosión, no se oxida, por eso es inoxidable, con tal y que uno tenga cuidado con eso y no lo deje en agua salada todo el tiempo. Y hay cosas parecidas hoy. Hay una gran variedad de aleaciones con cantidades muy pequeñas de elementos diferentes como molibdeno o el níquel o titanio. Estas son cosas que se le añaden al acero para darle propiedades únicas y por lo tanto hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, en todo esto, la comprensión básica de los materiales siempre ha sido cuáles son sus características físicas. Es algo duro, lo puedo poner filo, cuánto lo puedo jalar antes de que se rompa, cuánto lo puedo comprimir, cuánto lo puedo doblar o estirar antes de que rompa, características físicas. La siguiente aplicación del fuego que hay que ver es el desarrollo de la química. Ahora, la química en realidad nos ayudó tanto para entender las cosas que ya estábamos haciendo, pero también transforma por completo el potencial de lo que podemos hacer, porque ahora entendemos no solamente las propiedades físicas de las cosas que hicimos en su totalidad, sino cómo funcionan las interacciones de los elementos de la naturaleza. Ahora, al hacer esto, Mendeleev entendió, han oído hablar de Mendeleev, está la tabla periódica de Mendeleev, quizás no reconozcan la del lado izquierdo, eso es la tabla de Mendeleev, no es algo idéntico al del lado derecho, que quizás conozcan mejor, pero lo que hizo Mendeleev es que descodificó la materia para entender dos cosas muy importantes. Primero, que los elementos no son materiales. Por ejemplo, el carbón vegetal está hecho de carbono y también los diamantes, pero diamantes y carbón vegetal son materiales muy diferentes. Mendeleev dijo que hay una diferencia entre la forma que tiene un elemento y las transformaciones de las que es capaz de sufrir. Dijo que la composición de un compuesto es la expresión de esas transformaciones de las que es capaz. Así es que su idea de los elementos no son las propiedades del material, qué tan denso es o algo por el estilo, sino qué tipo de transformaciones es capaz de sufrir y en las que puede participar. Por ejemplo, oxígeno no es un gas. Oxígeno por cuenta propia sí forma un gas, pero el oxígeno en esa piedra verde malaquita, eso no es gas.
gas ahí. Malaquita no es cobre más un gas, sino que es cobre y oxígeno. Entonces, al entrar a esta comprensión de lo que estaba pasando en el mundo muy pequeño, se abre toda una nueva dimensión de los materiales, la dimensión química. No solamente estamos viendo las propiedades físicas, sino también ahora las químicas. Y eso quiere decir que podemos hacer cosas nuevas con, por ejemplo, la electricidad. Ahora, la electricidad es una nueva dimensión del conocimiento por completo. Empezó como un tipo de entretenimiento y existió por miles de años de esa manera. La palabra electricidad viene de la palabra electrón, electrón que es una palabra griega que quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir ámbar. ¿Y eso qué tiene que decir con el ámbar? Bueno, si se frota el ámbar, como ocurre con un globo, con un suéter, lo que produce es lo que llamamos la electricidad estática. Entonces los griegos decían que ese material, el ámbar, a la que se hacía eso, entonces llamaban eso electricidad. Y eso era casi todo lo que se podía hacer con eso. Ahora, en los tiempos de Benjamin Franklin, la electricidad verdaderamente había avanzado mucho. Se fabricaron generadores que venían de frotar, darle vuelta a una rueda y eso colectaba este fluido eléctrico y se podía hacer experimentos con esto. Algunos casos famosos como las piernas de rana que se movían con electricidad. Empezó a aumentar la apreciación de lo que era esta sustancia y más o menos en el 1800, un poco antes, la primera fuente de electricidad que fluye se descubre, una batería, un proceso químico que produce un flujo de ese fluido eléctrico. Antes era siempre electricidad estática, algo que crecía de cierto tipo de electricidad que quizás fluye con una chispa o algo por el estilo, pero no era un flujo. Pero con las baterías ya tenemos un flujo, un fluido eléctrico. Esto quiere decir una transformación total, la conexión entre la electricidad y el magnetismo, también conocido de los griegos. Solamente con la electricidad que fluye se descubre que estas dos cosas son dos facetas del mismo proceso. Entonces, con una batería eléctrica, una célula eléctrica, la idea de corriente quiere decir que algo corre, tiene corriente, como un río. Ørsted descubre en 1800 que el magnetismo en realidad es como un flujo de electricidad. Eso totalmente transformó su uso. La gente trató de hacer telégrafos antes de que se conociera esta conexión. No funcionó muy bien, pero una vez se conocía la conexión entre electricidad y magnetismo, se puede hacer que algo se mueva. Los telégrafos conocidos que la gente conoce, donde una persona hace una corriente y hace que haga tac, tac, tac en otro lado. Luego, el verdadero avance para que la electricidad se volviera muy importante y útil, más que para experimentos químicos, para separar diferentes elementos, es con la capacidad de crear electricidad con el movimiento. Entonces, de frotación a la química y luego el movimiento para crear estos campos eléctricos. Y el generador funciona ahora con un campo magnético que se mueve alrededor de ciertos cables y eso produce una corriente eléctrica. Una vez que se crearon estos dínamos, esta electricidad se volvió algo verdaderamente útil y algunas de sus primeras aplicaciones fue para crear luces antes de los bombillos o los focos. Se usaba para crear en un filamento algo muy visible, pero luego lo que fue la generación del motor eléctrico, que fue el siguiente avance. A fines del siglo XIX, la electricidad dio el salto para que fuera algo que se podía crear a través del movimiento mecánico, es decir, utilizar las máquinas de vapor que ya existían y en vez de simplemente crear movimiento mecánico, se utilizaba ese vapor para crear un flujo de corriente eléctrica que se puede transportar más fácilmente que el movimiento mecánico. Quizás habrán visto fábricas antiguas con correas y mecanismos para
cambiar el movimiento de un lugar a otro. Pero con un cable que va a un motor, se puede controlar y tener máquinas individuales que son capaces, que pueden ser hasta muy distantes de la fuente de energía. Y una gran central eléctrica se vuelve la fuente de energía para muchas fábricas. Y eso es lo que ocurrió. Y luego con el motor de corriente AC, de corriente alterna, entonces se puede usar un transformador con corriente alterna para crear movimiento, y ahora tenemos una relación fundamentalmente diferente a todos los tipos de fuego que teníamos antes de eso. Se podría usar leña para crear calor, para tener movimiento, y lo mismo con el carbón, y también el petróleo para hacer lo mismo, como por ejemplo en el carro de uno. Pero al añadir esta nueva dimensión de la electricidad, estos movimientos ahora se transmiten como corriente eléctrica que se utiliza para aire acondicionado, para calentar, para todas las cosas, para los motores que pueden funcionar. Entonces, esta idea de una carga eléctrica es algo totalmente nuevo. Teníamos los elementos físicos, luego los elementos químicos, y ahora los elementos químicos y de carga atómicos de los elementos son dimensiones totalmente nuevas. Y el último punto al que voy es el aspecto nuclear. Todo el mundo sabe de la energía nuclear, pero la gente no sabe cómo funciona verdaderamente. En breve, nuclear es una nueva dimensión. Es toda una capacidad de ver el núcleo de los materiales que tienen características que son diferentes de las propiedades químicas de los elementos. Por ejemplo, antes de la ciencia nuclear se decía, bueno, ¿y este elemento con qué se combina? ¿Lo podemos quemar? ¿Qué materiales produce? ¿Qué compuestos se pueden crear? Pero ahora con la ciencia nuclear empezamos a hacer preguntas totalmente diferentes. Nos preguntamos, ¿este elemento emite radiación? ¿Este elemento es susceptible a que se quiebre a la mitad? Lo que se llama la fisión. ¿Es susceptible a que ocurra la fisión para crear mucha energía? Entonces, los descubrimientos que condujeron a eso no los quiero repasar ahora, pero en base a nuestro conocimiento hoy, hay un dominio nuevo de consideración, una nueva dimensión. Veamos la imagen número 15. Esto nos demuestra una nueva tabla periódica. Bueno, no es la periodicidad que se ve aquí, pero estos son los... No se puede ver en detalle aquí lo que pasa, pero los puntos negros que se ven aquí, son más protones, vamos a la derecha, y a la derecha más neutrones subiendo más protones. Los elementos negros son los estables, no son radioactivos. Y estos son los nucleoides. Los diferentes colores son qué tipo de radiación emiten estos nucleoides, qué tipos de procesos ocurren con ellos. El caso de uranio, por ejemplo, que como elemento químico realmente no es tan interesante. Óxido de uranio son fluorescentes, es decir, emiten otro color de luz cuando uno les pone una luz. Utiliza para teñir o darle color al vidrio. Es algo muy pesado, muy denso, eso es interesante, pero sus propiedades químicas no es nada de interés. Lo que sí es importante es su capacidad, sus características nucleares. Podemos crear con el uranio una situación donde puede haber una cascada de acción, de fisión o desintegración radioactiva que produce una cantidad increíblemente grande de energía, mucho mayor a la energía química, y se puede utilizar para una nueva dimensión de acción humana. Ahora, esto quiere decir para nosotros que hemos pasado por toda una serie de diferentes transformaciones de dimensiones de nuestro conocimiento, y la aplicación de estas es lo siguiente que hay que examinar. ¿Por qué no se han instrumentado estos poderes? Cuando vimos los diferentes tipos de fuego que nos daban formas diferentes de hacer las cosas, primero la leña, pasando por el carbón vegetal, que se puede usar para la metalurgia, y luego al carbón, que es mucho más conveniente que la destrucción de los bosques. Las primeras leyes respecto al medio ambiente vienen de 700 años atrás, cuando se pusieron regulaciones para parar la destrucción de los bosques, para
el carbón vegetal, así es que mejor usemos el carbón. Y luego, después el uso de la fisión nuclear. ¿Por qué ha parado eso? ¿Por qué no hemos seguido con eso? Veamos la imagen 18. Esto nos indica el crecimiento de la población humana, de la especie humana hasta el año 2000. Y hay algo muy característico aquí que, como ustedes saben, aumenta de manera muy dramática con la formación de las colonias de los Estados Unidos, y también vemos momentos de grandes retrasos. Uno podría llamar una era de tinieblas, cuando las plagas destruyen un tercio de la población en Europa. Tiempos de desplome económico, resultado de los imperios. Veamos ahora la siguiente imagen. Esto indica la tasa de crecimiento de la población. Ahora, hay gente que dice que el mundo está sobrepoblado. Por lo general no se ofrecen para solucionar eso por cuenta propia, sino que otros desaparezcan. Pero la reina de Inglaterra piensa que debería haber 1.000 millones de personas en esta tierra. Igual que Zeus, igual como otras sociedades anteriores. Uno se puede remontar 4.000 años atrás y uno ve que los dioses se quejan de la sobrepoblación. Igual hoy los ambientalistas son antihumanos, pero se dicen ambientalistas. Ellos dicen que hay que reducir la población. Y como ven aquí, eso está ocurriendo porque el ritmo de crecimiento de la población se ha estado reduciendo desde los 1960, desde el asesinato de Kennedy, porque el crecimiento de la población, la dirección del cambio de la población en este planeta se ha estado reduciendo. Entonces, este no es un accidente, esto se está haciendo de manera intencional, principalmente con una nueva palabra para la oligarquía o Zeus que se llama verde, que dice que la mejor meta para la especie humana es que no exista. Según un verde, según la ideología verde, nuestra meta es no tener impacto alguno en el mundo que nos rodea, que de alguna manera la naturaleza es buena tal y como está y no hay que cambiarla. Ahora, eso no se aplicaría a ninguna cosa, a no ser que a uno no le guste cambiar las cosas, si hay algo que está muy bien establecido, pero ¿qué tal si no está bien establecido? Entonces hay que cambiarlo. Por ejemplo, el flujo de agua en el continente norteamericano está mal diseñado, porque muchísima agua no se capta de manera útil y simplemente se regresa directamente al océano. Es una pérdida terrible de agua. Una compañía de ingeniería que diseñara algo así, pues se le despide porque no es un buen diseño. Hay que mejorarlo, hay que traer el agua, traer la tierra adentro para que sea más útil, aumentar la productividad de este ciclo del agua. Eso es natural, pero hay verdes, hay oligarcas que se oponen a eso, que nos dicen que es más fácil controlar a una población y tratar a esa población como animales cuando se les estupidiza y cuando son pobres. Entonces, les voy a leer dos citas al respecto. La primera es una cita de hace 4.000 años. Esto viene de la épica del Atrahasis. Dice, los dioses se están quejando, dicen de la gente, dicen, la carga es excesiva, nos está matando, nuestro trabajo es demasiado duro, demasiados problemas, así que cada uno de nosotros dioses se han puesto de acuerdo que le vamos a quejar con Enlil, que es el Zeus de ese tiempo. El país era tan ruidoso como el bramido de un toro, el dios estaba nervioso por su barullo, Enlil tuvo que escuchar su ruido. Él le dijo a los grandes dioses, el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado, pierdo el sueño por su barullo. Da la orden de que surja la enfermedad surrupo. La sobrepoblación no es nada nuevo. Ahora, esto se parece exactamente a Paul Ehrlich, que obviamente tiene unos problemas sociales, además de sus otras dificultades. En su prólogo a su libro Estúpido, la bomba de la población, que es estúpido e incorrecto, dice, he comprendido intelectualmente la explosión de la población por mucho tiempo. Tuve que entenderla emocionalmente y lo hice en una apestosa y calurosa noche en Delhi hace algunos años. Mi esposa y mi hija y yo regresábamos a nuestro hotel en un taxi viejo. Los asientos estaban
repletos de pulgas. El cambio funcional era la tercera. Mientras entramos a un barrio pobre abarrotado. La temperatura era fácilmente más de 100 grados Fahrenheit y el aire era una niebla de polvo y humo. Las calles parecían estar vivas con la gente. Gente comiendo, gente lavando, durmiendo, visitando, discutiendo, gritando, metiendo sus manos por la ventana del taxi, mendigando, defecando y orinando. Gente colgando de autobuses, gente pastoreando, gente. Mientras nos movíamos lentamente entre la muchedumbre, sonaban cornetas, el polvo, el ruido, el calor y el fuego para cocinar le daban un aspecto infernal a la escena. ¿Llegaremos alguna vez a nuestro hotel? Cierra comillas. Ahora, no veo una gran diferencia emocional entre Paul Ehrlich y el dios Helio hace 4.000 años de odio contra la población, diciendo que unos cuantos deberían dirigir el futuro de la humanidad, con capricho nada más. Ese es el dirigente que ellos desean. Y las técnicas que se utilizan hoy para eso caben bajo el concepto de lo verde, nada de nuclear, nada de desarrollo. Cualquier planta nuclear es Fukushima, como si hubiera algo ahí. Hubo un terremoto, fue un tsunami, no fue una planta nuclear que tuvo el problema. Y los que murieron ahí no murieron por la planta nuclear. No podemos permitir esto de lo verde, no podemos llegar a un acuerdo con ellos. Hay que eliminar esta manera de pensar y reemplazar esta ideología con una pelea a favor del desarrollo de la especie humana, al nivel de que todos los seres humanos tienen esta meta de aportar algo de verdadero valor duradero. Hace 5.000 años, la creación del bronce ocurrió. No sabemos quién lo hizo, no conocemos su nombre, no conocemos su familia, pero lo que hicieron esas personas, quien quiera que fuera, si fue una persona o varias personas independientemente, lo que sí sabemos es que esa acción tuvo un efecto que sigue existiendo hoy día, que transformó de manera fundamental a la especie humana. No hay mucha gente en la historia han tenido vidas que han aportado de esa manera. Y cuando es más posible, era cuando los imperios eran más débiles. La creación de Estados Unidos fue la oportunidad para eliminar el control de la oligarquía por sobre la humanidad, como había en Europa en esos momentos, y en crear en Estados Unidos una sociedad capaz de resistir a la oligarquía para desarrollar el bienestar de la población y donde la búsqueda de la felicidad, el perfeccionamiento de los otros se vuelve la meta de sus ciudadanos. Esa es la meta que tiene que adoptar de nuevo Estados Unidos, que solo será posible sacando a Obama del cargo de la presidencia y hacer un cambio total en la política económica, la reaplicación de la ley Glass-Steagall, un sistema de crédito y la adopción de grandes obras de largo plazo para la creación de riqueza en el futuro, para crear el valor en el futuro. Porque como hablamos hoy, eso viene en la transformación física de nuestra capacidad para vivir. Esa es la misión que tenemos que adoptar y creo que con esta visión somera, verdaderamente corta, honestamente, hablando del tiempo involucrado, nos da una idea de lo que realmente es de valor y qué es el valor económico. Muchas gracias. Bien, gracias, Jason. Así que vamos a abrir este periodo para las preguntas y voy a repetir de nuevo para ustedes que nos están viendo y quieren mandar preguntas, mándenlas a xxi.science@gmail.com. La primera pregunta, como que recibimos hace poco y dice: saludos, yo soy moderador de un grupo de discusión y durante nuestra conversación la semana pasada dos mujeres que eran maestras, una fue maestra en Los Ángeles y la otra fue en Chicago, y hablaron del pensamiento crítico como parte del proceso de la educación científica. La discusión que continuó fue muy importante y hubo un par
par de preguntas que espero que ustedes pudieran contestar. La primera pregunta, ¿la habilidad, la capacidad de pensar críticamente es necesaria para hacer descubrimientos? La que fue maestra en Los Ángeles dijo que el pensamiento crítico es necesario porque disciplina la mente y para entender los procesos que nos rodean y hacer preguntas sobre estos procesos y estar abierto y alerta a estos procesos. Y los descubrimientos, cuando suceden, las respuestas a los descubrimientos, de otra manera no estaríamos preparados para hacer descubrimientos y reportarlas. La segunda pregunta, ¿por qué tantos estadounidenses se rehúsan a creer en la creatividad y aceptan que no quieren aceptar que hay mentes creativas? Este maestro de Chicago, las diferentes instituciones piensan que la creatividad es algo de los elegidos o que está muy comercializado y lo transforman en una cosa que se puede comerciar y que se olvida. Nuestras escuelas públicas ni siquiera se molestan en enseñar la creatividad y mucho menos en el pensamiento crítico y estamos sufriendo por esta falta. Los artistas venden sus productos, lo que yo le llamo sus productos apestosos, y deciden escoger el menor común denominador. Y pensamos que no están ni siquiera en la base, cuando en base el imperio quiere que haya abejas trabajadoras que sean dóciles y que son demasiado estúpidas o que tienen miedo, que no tengan la creatividad y la imaginación para reconocerla y para usarla. Espero sus respuestas con gran interés y les doy las gracias por tener esta conferencia. Muchas gracias, Stephanie. Yo pienso que nuestros dos invitados pueden responder. Leona, tú específicamente abordaste esta cuestión hace un par de semanas sobre el método de la creatividad y a lo que ella se refiere al pensamiento crítico, y si podrías darnos una idea para entender lo que es el pensamiento creativo. Y Jason, también pienso que tienes varias cosas que puedes agregar. La cuestión es cuál es esta capacidad de hacer descubrimientos y por qué hay tantos estadounidenses que no quieren reconocer la naturaleza creativa del hombre. Gracias, Cody. Yo pienso, con todas estas preguntas de método, siempre debemos tener basadas en la historia. Eso es algo que quería, en la presentación que hice hace un par de semanas, quería presentar esto. Uno puede analizar estos métodos, por ejemplo, el llamado pensamiento crítico o tener la mente abierta, etcétera, pero mucho de esto tiene que ser en un contexto desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la misión que lo orienta a uno. Y quiero dar un buen ejemplo. Hay una versión extrema del pensamiento crítico que es el sofismo, la sofistería, que es criticar, que es criticar todo, y pueden preguntar sobre todo y lo critican. La cuestión es, ¿está buscando algo universal? Eso es donde entra la educación, porque si uno puede basarse y hacer que los estudiantes ahora, desde el punto de vista de su existencia, por ejemplo, en la historia que Jason acaba de presentar, su existencia en un desarrollo continuo de verdaderamente una especie inmortal, entonces el tipo de cuestiones que se van a hacer, las preguntas van a ser diferentes. No simplemente hacen cualquier pregunta del tema que están observando, van a preguntar principalmente la cuestión de cómo uno avanza, hace que la humanidad avance y que en su comprensión del universo. Ese es el primer punto que quiero hacer. Y lo segundo es, si uno mira
Si uno mira al documento de Schiller sobre lo sublime, donde él también aborda este tema de cómo abordamos el arte. Él dice, si uno hay un juego entre la imaginación y el entendimiento. Si uno tiene algo, uno u otro meramente, uno estará perdido, no hará un descubrimiento. Si uno simplemente tiene el entendimiento, siempre va a estar en el pasado. Por lo que la imaginación es necesaria. Si uno solamente tiene la imaginación, si uno simplemente tiene un sentido de la idea de lo que buscamos, entonces va a estar constreñido por el tema, por la materia. Uno va a decir, no es a la altura de lo que yo soy, no es ideal. Entonces tiene que haber un juego entre ambos. Debe ser uno capaz de tener lo que buscamos, pero también estar en el presente lo suficientemente para que elevar ese tema, para que surja ese tema. El ejemplo, cuando uno hace un descubrimiento, siempre está en ese juego. Uno debe estar cómodo de estar incómodo en esa zona. Uno sabe que algo que uno busca está ahí, pero no lo puede alcanzar aún. Y va a tomar una concentración, que es algo que nuestra educación, nuestros centros de educación deben concentrarse, porque la concentración se requiere para tener esa atención que cuando uno busca algo, pero va a continuar en eso, buscando por esa respuesta. Jason, ¿quieres agregar algo? Lo que Leona acaba de presentar aborda ambas preguntas, pero la cuestión sobre por qué la gente rehúsa creer en la creatividad, yo pienso que el factor principal es que la cultura rechaza la creatividad y lo hace en maneras en que uno no lo espera. Uno piensa que no están relacionadas. Por ejemplo, la cultura. La cultura es una dimensión de la política. Obviamente hay gente que son poetas, músicos, donde existe la cultura, pero más de lo que la gente anticipa está moldeado por las fuerzas políticas. Y uno va, por ejemplo, ese es el momento en que uno debe mencionar lo que se creó después de la Segunda Guerra, el Congreso para la Libertad Cultural. Por ejemplo, una canción que uno oye en el radio lo pone en un estado mental donde las ideas se presentan en 3 minutos o en 20 segundos, se repiten por 5 ocasiones, pero también cómo se implementa, cuáles son las oportunidades para implementar las cosas creativas. La investigación de fusión se está financiando de manera en que tenemos que lograrla. La investigación que se necesita para curar el SIDA se está investigando de la manera en que debía ser. No, por nada. La gente, nuestros niños, se les enfrenta con la necesidad de ser creativos en las escuelas. Típicamente no. Más después de los programas de la educación de Bush, los niños no conocen nada. Se les enseña a tomar exámenes y ninguna sociedad se basó en tomar exámenes. La era de bronce, la educación del bronce, pero las fuentes primarias basadas en los descubrimientos, y hay que repasar eso y revivir esos descubrimientos, por ejemplo, de Mendeleev, y ahora obtienen títulos de química y no conocen cómo Mendeleev creó la química. Eso es ridículo. Pienso que llega a una pregunta más amplia de cómo vamos a cambiar la cultura en particular, y definitivamente significa cómo vamos a basar nuestro sistema educativo en promover la creatividad en lugar de simplemente cómo llenar las preguntas muy precisamente.
Muy bien, es muy claro. La intención no está ahí para desarrollar el potencial creativo de la población. Lo vemos con lo que tú has presentado. La intención es promover y crear estupidez. Y cuando se crea y cuando se trata de generar, lo menos es de acuerdo a la reina. La siguiente pregunta es de un estudiante de Stanford como Jason y se llama Howard. Muy buena presentación. Hay que volver a leer a Esquilo. Lo más sorprendente del regalo de Prometeo que muestra Esquilo es la esperanza ciega, y Prometeo encadenado, y en la filología clásica de 1940 dice el argumento que esto está conectado con el libro de Platón, de Gorgias, en donde los regalos de Prometeo, de darle una esperanza ciega al hombre, es como un intercambio en lugar de tener los regalos en la ciencia, y el no conocer cuando uno muere, cuando según Green, este regalo de Prometeo es que un sentido de la inmortalidad, en lugar de tener una operación más colectiva. Aparentemente, según este hombre Green, la esperanza ciega hace que el hombre siga buscando el futuro, y él mismo como un individuo tal vez nunca va a darse cuenta que él, como no tiene un conocimiento de su muerte, va a estar, la muerte lo va a atrapar en una hora que no conoce. Entre los regalos de Prometeo, ¿qué piensas este regalo extraño significará de darle al hombre la esperanza ciega? Gracias por esa pregunta. De hecho, es una pregunta muy personal, porque esta historia sobre Pandora que expresó de lo que significaría la esperanza ciega, yo pienso que sí es una ironía que fue la intención de Esquilo, porque la esperanza que se quedó en la botella de Pandora, esperanza es la palabra, tal vez no es correcta, anticipación. La palabra griega quiere decir una anticipación de cosas del futuro, o en anticipación de cosas malas, que le llamaríamos el tener temor. Y debería ser un juego de palabras de cómo se usó esa palabra en la historia de Pandora, pero también en Prometeo encadenado. Pero estoy de acuerdo como lo mencionas, es como yo escuché la historia hace varios años en una clase de etimología, que en verdad el conocimiento del día de la muerte, de cómo va a ser tu vida, es por lo que el regalo de la esperanza ciega, pero tal vez esta palabra no es correcta. Yo estuve hablando con alguien que sabe de griego. Ciego sería la palabra propia si se tratara de una persona, pero también simplemente significa que no se ve. Lo que no se ve, la esperanza que no te preocupa cuando vas a morir, pero también que tienes esperanzas de cosas que no se ven, que tal vez puede tener un doble significado. No sé más griego para hacer más comentarios. Gracias por tu pregunta, y porque pienso que y esa fuente que mencionaste, porque yo pienso que ese es como tiene más sentido la interpretación, porque Prometeo nos dio el regalo de vivir las cosas y hacer nuestras cosas, y básicamente es lo mismo de tener un libre albedrío. Ese es el primero que nos hace a la humanidad diferente de un animal. El fuego es muy general, pero eso es mucho más general. All right, thanks. Así que la siguiente pregunta es de uno de nuestros activistas, quien pregunta con referencia al informe anual de Obama, además de los puntos que el señor LaRouche presentó anoche en la videoconferencia debido a la conferencia de Obama vergonzosa, incluyendo el que promovió de una manera vergonzosa a un veterano herido, y también con respecto a
El primero, a luz del alunizaje de los chinos que claramente capturó la atención del mundo, especialmente en los Estados Unidos, fue el hecho que ni siquiera mencionó Obama a la NASA, el programa espacial para esto. Pero con respecto a lo que sí dijo, él se jactó del uso de la energía solar y el hecho de que nuestro consumo sin reconocer la disminución del consumo de energía, o también habló de que el cambio climático es un hecho y que eso ya es claro y no debe haber debate al respecto. ¿Cómo estas declaraciones con respecto a la ciencia y a la tecnología se relacionan y qué implican con respecto al futuro de nuestro país? Quiero mencionar algo y tú puedes agregar algo, Jason. Obviamente, lo que usamos menos energía porque hacemos menos. Y probablemente sabes que todo lo que obtenemos y compramos se hace en otras partes. Pero eso no es... Eso es un punto menor, pero lo principal es que Obama y su personal, o como le llames, tienen una intención de matarte. Y ese es verdaderamente el tema subyacente de toda propuesta y la manera en que se presenta todo. La gente ha visto que los cambios climáticos desde el principio de la era humana. La cuestión es cómo se presenta esto. Lo presentan, ya sabemos cómo se presenta, porque dicen que los humanos estamos destruyéndonos y a la tierra y por lo tanto debe haber menos seres humanos. Y se sabe y se puede notar que no habló que China tuvo este artefacto en la luna, y si fuera verdaderamente honesto, los mismos puntos se pueden presentar en un ambiente completamente diferente para demostrar un punto diferente totalmente. Por ejemplo, si verdaderamente nos preocupara el cambio climático o el clima en general, hubiésemos creado Naguapa, hubiésemos construido el programa Naguapa hace mucho. Deliberadamente hubiésemos cambiado el clima del punto de vista de ser capaces de resolver estas sequías espantosas en el oeste, y pudiéramos entender el clima mucho mejor en base a esa investigación. Pero verdaderamente ese es mi punto principal. Uno puede ver todos los llamados argumentos que la intención en este momento es, tomar un control dictatorial, y dos, usarlo para despoblar. ¿Hay algo más? Para abordar la cosa del cambio climático directa e indirectamente, yo encuentro que en cualquier tema de lo que presentan los medios de comunicación, siempre hay algo más que está sucediendo. No importa qué tema, cualquier cosa que presenten, si uno no conoce el tema, uno debe desarrollar el conocimiento de un tema. Eso quiere decir que uno no desarrolla el conocimiento en base al consenso. Uno va a decir que mucha gente piensa que algo vale la pena mirar, pero no es como uno decide si algo es verdadero. Michael Crichton escribió un artículo muy divertido que se llama "Los alienígenas crearon calentamiento global", y lo que él dice sobre el calentamiento global. ¿Cuál es el asunto del consenso? ¿Cuándo la ciencia ha funcionado en base a consenso? Decir que el 98% de los científicos creen en la energía es igual a la mc cuadrada, la fórmula de Einstein. Eso simplemente se presenta cuando la ciencia no existe.
Yo no quiero agregar más específicamente sobre el calentamiento global. Hay mucho que simplemente se usa para promover la reducción de la población. Si uno se sentara en un cuarto y está tramando la mejor forma de reducir la población humana, sería reducir el dióxido de carbono. Todo nuestro uso de energía produce dióxido de carbono, y si uno quiere tener algo conveniente para decir necesitamos menos gente, entonces hay que eliminar el dióxido de carbono, y vamos a decir que el dióxido de carbono es el que crea la contaminación, y entonces nosotros sí creemos en el dióxido de carbono. Yeah, to save the environment, hold your breath. Si quieres salvar al ambiente, aguanta la respiración. La siguiente pregunta es, uno de las principales reglas del imperio, que obviamente es un tema aquí, es el dividir y conquistar como una manera de la regla dorada a la inversa, donde las víctimas se hacen a sí mismo lo que tú como conquistador debías hacerlo para conquistar. La supresión del conocimiento, la ciencia, la tecnología, etcétera, no simplemente es aceptar esto a voluntad, pero una tipo obvio de autovictimación y perpetuar el poder de Zeus. Esto toma la actitud de, bueno, no se puede hacer nada al respecto, vamos a ver qué sucede. ¿Podrías hacer un comentario? Bien, esa es una buena formulación de la regla dorada a la inversa. Haz a ti mismo lo que yo te haría. Y ya hablamos sobre la cultura, sobre hacer que la gente se esclavice, pero es más fácil. La biografía de Frederick Douglass aborda esto muy bien, de cómo la forma ideal de los amos de esclavos, de cómo controlarlos, era hacer que los esclavos se esclavizaran a sí mismos, creer que ellos merecen ser esclavos y pensar en sí de esa manera. Y el cambio físico, la fuerza física no es tan necesaria. Y uno piense cómo estamos inundados de esta locura verde. A donde vamos, proclaman que cuánto porcentaje de plástico y de botellas se usan, y estamos rodeados. Nos da la imagen de que la gente que no quisieran pensar eso está en el aire. La manera de romper con esto es crear conscientemente en la gente una identidad que es creativa y que es al estilo Prometeo. Hablamos antes de lo que significaría para la educación, lo que debía de cambiarse, pero también significa algo de lo que hacemos políticamente, donde las decisiones políticas de la gente se basan no en elecciones. Si uno espera para una elección para ser escuchado, está esperando mucho tiempo. Ese candidato, lo que significa es que los ciudadanos toman una responsabilidad por la nación, y es lo que un ciudadano verdaderamente tiene que hacer. Por ejemplo, Benjamin Franklin, en esta historia que posiblemente es apócrifa, después de que se creó la Constitución, le preguntaron, ¿qué tipo de nación nos has dado, doctor Franklin? Y él contestó, una república, si pueden mantenerla. La única manera de mantener una república es cuando los ciudadanos, o bastante entre los ciudadanos, toman en serio la responsabilidad de tener el conocimiento de a dónde debe ir la sociedad, y entender la historia y el entender la economía. Esa es una identidad que más ciudadanos necesitan obtener para hacer los cambios para que nuestra sobrevivencia sea posible, porque no vamos a sobrevivir. No es posible sin un cambio en la cultura de lo que es ser un ciudadano en Estados Unidos.
La siguiente pregunta, voy a hacer varias preguntas que recibimos de un grupo que están mirándonos en la zona de Baltimore. La primera pregunta es, ¿por qué debe haber una contradicción entre el progreso y y el mejoramiento, algo así del ambiente o del estado del el ambiente? La segunda es, ¿qué piensan sobre la energía nuclear? Y tres, para el progreso de la ciencia no debemos pelearnos con la gente que se desvían del método científico, y es de un ex trabajador de la NASA, y dicen, para el progreso de la ciencia no debemos discutir con aquellos que se deciden desviar del método científico. ¿Podrían comentar al respecto? De otras maneras, otra vez la contradicción de cuál es el estado del ambiente, qué piensan de la energía nuclear, y una declaración de un trabajador de la NASA que dice no discutamos con aquellos que deciden abandonar el método científico. Muy bien, voy a responder a lo de la energía nuclear primero. Hemos publicado mucho con respecto a la energía nuclear. Pienso que la manera en que debemos pensar al respecto es que la energía nuclear es voy a decir esto. Lo que la mayoría de la gente piensa sobre la energía nuclear es de los 50, incluso antes de los 1950. Debíamos estar ya desarrollando la energía de fusión nuclear. ¿Cuántos años ahora? En los 80. En los 80. En un sentido, estamos apenas recuperando. Lo que eso significa no es simplemente energía. Lo hemos visto, hemos presentado varios reportes sobre la fusión nuclear y el programa Nahuapa, pero en verdad estamos abordando una transformación total de la sociedad que debió haber sucedido. Y honestamente, si tuviésemos una sociedad que hubiera adoptado totalmente todo el proceso nuclear de fisión y de fusión, no tendríamos una sociedad que aceptaría las condiciones que se están implementando, que se imponen hoy día. Así que eso es. Sí, hay que apoyar, hay que avanzar la energía nuclear mucho más rápidamente. Pienso que es una prueba del punto que el nuevo reactor nuclear, el ITER, está en Francia, donde apoyan algo como eso. ¿Cuál es el porcentaje? El 95%. Una alta porcentaje de su energía proviene de la fisión nuclear, incluyendo las exportaciones a Alemania, que eliminó muchas de sus plantas nucleares. Así que esa es una cosa. Voy a decir algo sobre la tercera pregunta. Tal vez tengas más, Jason, pero a menudo lo que la gente piensa, lo que dice que son principios correctos, la gente tiene mediciones diferentes sobre lo que son los principios verdaderos, sanos. Hay una ventaja de escuchar a alguien que tiene celo sobre algo que no conoce, pero es simplemente una forma de mostrar algo que es verdad. Y también es que la ciencia actual piensa que toda la metafísica no es científica, pero a lo que me refiero es que cualquier cosa que es una hipótesis que va mucho más allá de nuestra capacidad actual de probarla, es considerada algunas veces que no es cuerda. Y yo pienso que muchos de los principales descubrimientos de la ciencia en lo que dependemos hoy, por ejemplo, la hipótesis de Kepler, incluyendo la hipótesis de Einstein, se consideraría que no es algo cuerdo hoy día.
Estas son buenas preguntas para abordar la primera pregunta. No hay una disparidad entre el progreso y el mejoramiento del ambiente. Las condiciones ambientales en las naciones desarrolladas son mejores que en los países en desarrollo per cápita. Si desarrollamos una economía, si tenemos una economía desarrollada, ¿vas a tolerar que el agua no esté purificada? Claro que no. Vamos a poder mantener las cosas limpias. Y, por ejemplo, el ambiente. Si uno quiere hablar de la contaminación del aire, la mayoría de la contaminación del aire que la gente vive, además del cigarro, pero es el usar biomasa para cocinar. Millones de personas queman estiércol de los animales para crear fuegos, y lo cual crea muchísima contaminación. O la contaminación del agua. En el mundo en desarrollo, olvidé la estadística, pero más de la mitad de las enfermedades en el tercer mundo, una tercera parte o la mitad se atribuyen a la falta de sanitaje. Sanidad, pero si uno, porque lo que contamina el agua son cuando la gente defeca en el agua, tiene parásitos y enfermedades, y eso es lo que la gente beba. Así que en los contaminantes que hemos resuelto usando tratamiento del agua, un trabajador que trabaja en el Departamento de Sanidad de la ciudad, esa agua que uno vive, que uno tiene acceso, uno mejora el ambiente cuando progresa, y de hecho, si las cosas están mal, no debemos tener una categoría ambientista. Eso no es progreso, eso es hacer las cosas que son sucias. En lo tercero, algo rápido sobre si debemos abordar sobre si algunas veces uno pierde la batalla. Siempre es una batalla cuando le contesta a alguien que no conoce nada sobre un tema específico. Es difícil elevar la discusión a un nivel superior. Hay que darle un flanco completamente, haciendo que su mente funcione bien en otro campo, haciendo que la gente sea más inteligente, promoviendo más oportunidades para experimentar un pensamiento creativo. En la ciencia, nosotros tenemos esta conferencia de los miércoles, siempre presentamos a discusión el método científico como una manera en general de elevar el nivel de discusión en estos temas. Gracias por las preguntas. La siguiente pregunta viene de un grupo que está reunido en la ciudad de Nueva York. Ellos preguntan qué era el papel de Thomas Edison en el desarrollo de la electricidad y cómo la oligarquía de Nueva York trató de detener los esfuerzos de Thomas Edison. Es chistoso. Cualquier innovación tecnológica se ataca. El New York Times dijo que estar en un tren nos matará porque nuestros órganos no podían aguantar estar en 12 millas por hora. Yo no sé si escribieron eso. La electricidad también la atacaron. Por ejemplo, las compañías de gas que tenían la gente que tenía gas. La gente alumbraba sus casas teniendo tubería y que le prendían ese gas y así iluminaban. Y es interesante que hagas esa pregunta porque la gente típicamente oye sobre el tema, es sobre cómo Edison atacó a Westinghouse. Hay otro lado a la historia que hay que mencionar. Edison desarrolló, promovió la electricidad. Es importante que hay dos tipos de electricidad, de la corriente alterna y de corriente directa. Lo que tenemos en nuestras casas, cuando la corriente va y viene, trae el carácter electromagnético. Lo que significa es que cuando la electricidad cambia, lo que hace,
podemos usar eso para inducir otra corriente. Es como un generador que no se mueve. Lo que significa es que uno puede transformar el voltaje de la electricidad, que es importante para transmitirla. Nuestro alto voltaje de las líneas eléctricas tienen pequeña electricidad que usa. Por eso se tiene esos alambres gruesos y la corriente alterna significó que la corriente alterna se iba a convertirse el tipo de energía que íbamos a usar. Edison desafortunadamente no estaba muy feliz porque él adoptó el otro sistema, pero todavía encontraremos a fuerzas que se oponen a la tecnología. En su caso no eran simplemente, siempre a menudo hay resistencia a implementar cosas nuevas, que es la sociedad, que simplemente no podemos tolerar eso, debemos desarrollar. Okay. So this is a question that came into our es una pregunta que nos llega de Ask LaRouche thing. But we'll pose it here to you guys and see if se las you can envío handle a ustedes, a los dos, para ver quién la puede the person originally asked, this is from Rob. Dear Mr. LaRouche, I recently mentioned you and your organization to a friend of mine. After he referred to your website, he made the summary statement, "This is all scientism." After looking up what scientism means, I have to agree with this synopsis of your worldview. Is this an accurate portrayal of what you promote, or do you disagree? May God bless you. I also had to look up exactly what this word scientism means and give you at least one of the definitions I came across. If you guys can tell us whether or not this accurately defines who we are. So, this is from Wikipedia. Scientism is a term used to refer to belief in the universal applicability of the scientific method and approach, and the view that empirical science constitutes the most authoritative worldview or most valuable part of human learning to the exclusion of other viewpoints. It has been defined as, quote, the view that the characteristic inductive method of the natural sciences are the only source of genuine factual knowledge, and in particular, that they alone can yield true knowledge about man and society. The term scientism frequently implies a critique of the more extreme expressions of logical positivism, and has been used to describe the dogmatic endorsement of scientific methodology and the reduction of all knowledge to only that which is measurable. So, does that adequately describe our world outlook, or is there something more? Well, I can see why somebody might be drawn to that definition. It is a little bit simplistic. I mean, the idea that it's a funny phrase, the idea that science is used to the exclusion of others. This makes me think of this earlier questioner is making me think back to some of my unpleasant experiences in college, including a terribly multicultural class, which was based on the idea that there are no privileged viewpoints for different narratives. Narrative is also a terrible word. That science has its narrative, but you also should consider how do people from this society view something, etc., whether or not they have particular competence to talk about that subject or not. Yes, it does make sense to use science as opposed to superstition. That's, I think, reasonably unarguable. However, what science means is it's a really loud word. I mean, the word, like as the third question from Baltimore addresses, what scientific method means, that is an incredibly hot potato question. What does it mean to be scientific? So there have been fights about what scientific method means. For example, Aristotle was, Aristotle basically said that he knew everything, and if you read his books, it's him expounding about how everything is. It's not a method for developing knowledge, not the way Socrates expresses for us through Plato. Since it was pretty obvious that Aristotle was wrong about almost everything that he had specific thoughts on, a development was made by the oligarchical
desarrolló un argumento, esto lo hicieron los oligarcas, esto lo desarrolló Sarpi, sí, y Sarpi dijo, sí, debemos usar la observación, debemos basar nuestro conocimiento en lo que vemos, hacer experimentos sobre esto. Sin embargo, lo que él dijo, la forma en cómo podemos obtener dijo que la ciencia ocurre en base a la inducción, que las cosas ocurren simplemente y a través de las observaciones podemos ver hacia el futuro. Y en esa However, on the other podemos ver que lo que le hace falta. Por el otro lado, también no se puede hacer una distinción entre ciencia y arte. No solamente se tiene que considerar los seres humanos, el alma humana, es la forma en cómo nuestra mente y nuestras almas funcionan, las cosas que no simplemente se pueden descontar o eliminar. Los seres somos seres emocionales, emotivos. Sin embargo, no existe una norma de que es algo verdadero en el arte como en la ciencia, como recientemente lo dijo LaRouche en uno de sus últimos documentos. Para poder dominar el arte y la ciencia es un concepto que pone los dos juntos, en que podamos experimentar, recrear y hacer cosas nuevas en el mundo físico, pero a la vez podemos aprender del desarrollo de la cultura. Podemos aprender de los avances en la música que nos dan, por ejemplo, las 12 notas de la escala musical que no cayeron del cielo. Este es un descubrimiento, la forma en cómo esto funciona. El tono que tiene que ver con la forma en cómo funciona en el cuerpo humano es un conocimiento científico. Casi todos en la música popular la gente normalmente te dice cosas sobre esto, pero lo otro es qué es lo que te dicen sobre la música. Si usted ve la música clásica, la ópera o la sinfonía, en donde no tiene palabras, pero qué es lo que esa sinfonía, qué es lo que esa sonata les dice, les da una conclusión específica, les está ilustrando un método de enfocarse. A veces un cuarteto suena como una discusión entre 4 personas y ustedes están pensando, ¿son esas personas inteligentes? ¿Van hacia un lugar? ¿Están buscando algo? ¿Suenan aburridos? Realmente parece como que quieren lograr algo. Podemos lograr algo. Deben de tener mucho cuidado con eso de lo de clásico, pero si son más específicos sobre esto, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert y Brahms, los compositores grandes, lo que ellos expresan a través de su música es una forma de pensamiento creativo que puede informar y que puede mejorar la práctica de la ciencia. Si se ponen los dos grandes descubrimientos de hace un siglo, fueron el descubrimiento del quantum por parte de Max Planck y la relatividad por Einstein, y en ambos la música jugó un papel muy clave. Planck era un gran pianista y Einstein tenía gran... Y ambos, para Einstein, la música le ayudó a descubrir nuevos métodos de pensar para hacer los descubrimientos científicos. En el campo científico, hablando de la ciencia, la ciencia no es superstición, no podemos dejar afuera la cultura, y el método científico es en sí mismo. En realidad es algo que realmente ustedes tienen que desarrollarse, tienen que pensar sobre ello, no es lo que les dijeron en 4º año.
La siguiente pregunta viene de nuestro grupo que está reunido en Nueva York, y este es de Mark Smith de Queens, Nueva York, que pregunta: con el avance de China hacia el helio 3, ¿qué necesita más el hombre para aplicar totalmente el helio 3 en beneficio de la humanidad? Bien, debemos, como dijo Cody en la presentación inicial, debemos hacer más que simplemente tener el helio 3. Por ejemplo, el tener el mineral de hierro no nos era útil si no teníamos altos hornos, y tener petróleo no nos es útil si no tenemos una máquina, y si tenemos petróleo y no lo podemos hacer, es inútil. Entonces el helio 3 va a ser útil en conjunto con los desarrollos de la fusión, el desarrollo de la fusión en la Tierra para ser una fuente de energía viable. Actualmente no lo es. No hemos hecho el avance. Como Leona dijo, nuestros científicos nucleares estaban en los 50. No hemos hecho el siguiente avance que debimos haber hecho hace 30 años, que fue eliminado por la falta de financiamiento deliberado de la investigación científica. Ese es un ejemplo de Zeus que ataca el uso del fuego, la visión de la oligarquía del desarrollo de la fusión. La fusión, hay tantos límites de la humanidad que desaparecerían. La idea de que la electricidad es muy barata para medirla. Por ejemplo, casi todos, el 70% del acero que se produce usando el carbón vegetal que se transforma en coque. En la edad nuclear, en lugar de usar las propiedades químicas del coque, que es el carbón que se transforma a carbón mineral, es usar el mineral de hierro. Se reemplazaría por las características eléctricas del hierro y del compuesto con el oxígeno, y en la separación magnética del plasma que usaríamos en la economía de fusión, transformaríamos totalmente la forma en que usamos los minerales. Cambiaríamos un proceso de cómo hacer el acero que comprenden los altos hornos y el horno de oxígeno, o el aluminio que comprende electrólisis. Estos procesos se condensarían en uno, y estaríamos actuando en una dimensión superior de esos elementos. Estaríamos en lo físico actuando en el área química, en el área electromagnética y nuclear. Debemos hacer esos avances. Mencionaron el ITER, el proyecto en Europa, y también el proyecto Tokamak. Debemos aumentar dramáticamente nuestra financiamiento para hacer los avances que entonces harían que el helio 3 sería un recurso maravilloso para nosotros, basado en la naturaleza, desde el tipo de reacciones que el helio 3 llevaría a cabo como combustible, en lugar de los otros materiales como el deuterio y el tritio que usamos actualmente para llegar ahí. Una cosa más que quiero agregar es el desarrollo de nuestro programa espacial. Porque una de las cosas principales, más relevantes, las características del programa que China ha lanzado, es los diferentes revelaciones, que no simplemente lanzaron este programa de alunizaje como algo de que lo haces. Uno puede decir por las diferentes cosas, los diferentes aspectos del programa, que incluye el buscar el helio 3, es que quieren la colonización del espacio, el desarrollo de la luna. Y recuerden, si uno se remonta a los tiempos cuando hicimos la mayor investigación de fusión, los pequeños reactores de fusión, fue con esta idea de que íbamos a usar proyectiles de fusión al espacio, íbamos a ir más allá de Marte, íbamos a ir a Marte y más allá. Y eso murió cuando el programa de ir a Marte fue eliminado, cuando Nixon le dio el último golpe.
la importancia de extraer, por ejemplo, el helio 3, que es el combustible de fusión en la Luna, va a ser muy explícito cuando empecemos a desarrollar a la Luna y lancemos, no desde la Tierra, pero desde la Luna y de las zonas aledañas. Okay, thank you. Gracias. Sí, es cierto. Es muy importante enfatizar que el progreso científico no es simplemente una cuestión de logros técnicos. En los principios, el saberlo de fusión debe entenderse y el logro técnico se puede lograr pronto, pero en verdad esta es una pelea política y probablemente lo más inmediato que debemos hacer para lograr la fusión en la Tierra será el sacar a Obama del puesto de presidente y a los diferentes elementos traicioneros que continúan deteniendo el progreso humano, específicamente de la fusión. La siguiente pregunta proviene de un candidato, de la candidata para el Senado de Texas, Keisha Rogers. Y ella pregunta, saludos. Recientemente tuve la oportunidad de ir al Centro de Investigación Nuclear de la Universidad de Texas y algo importante es que cuando nos dieron esa gira nos dijeron que no hay una colaboración entre las universidades que hacen la investigación y el financiamiento para unificar la misión en estas áreas. Con el asesinato de Kennedy, nuestra nación no ha tenido una misión unificada del progreso científico para la nación, excepto una visión que presentó Kennedy mismo, la destrucción de la NASA y los programas similares de nuestro presidente que está en contra de la ciencia nos ha dejado sin una misión. ¿Cómo enfatizamos esta importante urgencia dada las amenazas que la humanidad enfrenta? ¿Cómo restauramos el compromiso para el descubrimiento científico en nuestras universidades y programas educativos? Gracias, Keisha Rogers. Es candidata para el Senado en Texas. Gracias, Keisha, por tu pregunta. Es verdadero el que necesitamos una misión en el espacio, no simplemente como un impulso científico para tenerlo como una buena parte del desarrollo en general, pero su importancia es importante para el desarrollo de nuestra especie, la historia de nuestro planeta. Vemos que hemos tenido sucesos como un gran asteroide que golpeó a nuestro planeta hace 65 millones de años, o la pequeña edad de hielo hace varios miles de años y que no tenían la capacidad de cultivar. Y vamos a ser golpeados. El planeta va a ser golpeado por un asteroide que podría destruir a nuestro planeta. Disculpen, si no hacemos nada, vamos a ser golpeados. Les garantizo que sucedería. No sabemos cuándo, pero es 100% cierto que ese suceso va a ocurrir. No debemos esperar a que el sol estalle para eliminarnos. Los cambios en el planeta, los cambios en el pasado, que todavía debemos entender cómo sucedieron, esto tiene el potencial también de crear caos y amenazar nuestro bienestar. La importancia del espacio se encuentra ambos en la existencia de un impulso científico, especialmente con la fusión y la aplicación de la ciencia espacial para asegurar la protección de la humanidad en el planeta. Pareciera fácil no pensar en esto y decir, eventualmente pareciera que es algo lejano. De verdad, se espera que vamos a resolver el problema de un asteroide. Esto es un poco juvenil. Las civilizaciones que pensaron
funcionaron así en el pasado, fueron eliminadas por las edades de hielo, cambios en el planeta, por la elevación del mar, del nivel del mar, y también hay todo tipo de cambios que tienen el potencial de interrumpir y de destruir las vidas. Aquellos que hemos leído sobre esas civilizaciones y vamos a unirnos a ellos si no tomamos en serio de la necesidad de entender que la Tierra existe en un sistema solar con muchas galaxias y que no solamente tiene sentido para nosotros como una especie pensar de nosotros en el espacio y reconocernos como una civilización que viaja en el espacio. No solamente vamos a producir increíbles beneficios económicos. Vimos el intenso valor físico del programa Apolo, donde todo el dinero que se invirtió para ir a la Luna fue dinero que se gastó aquí en la Tierra, más que con el desarrollo que como resultado en el campo de la medicina y en el uso de satélites hoy en día. Así que no debemos pensar de que esto sería una locomotora del desarrollo y se aseguraría nuestra existencia en este planeta. Bien, la siguiente pregunta viene de un compañero nuestro en Alemania que pregunta y presenta algo sobre nuestro continente. Con respecto a la distribución de el agua en el continente norteamericano, ¿cuál es el impacto en los ingenieros les enseñan que los ecosistemas, que los proyectos hidráulicos son peligrosos porque afectan al ecosistema? El principal problema con esto de los ecosistemas, que es una idea muy distinta de la biosfera, es que subyace en la definición es que todo está fijo. Y una vez que uno define un sistema que como fijo, se va uno a topar con problemas porque no hay nada que sea fijo. Así que una vez que uno intenta preservar algo que idealmente se considera en un estado que solo está fijo, siempre va a tener va a estar si usted empieza a imponer un estado fijo, entonces se va a topar con una política. Así, por ejemplo, como hemos visto a través de la edad de hielo, las montañas rocallosas no existían y parte de los Estados Unidos estaban totalmente cubiertos por el agua. Si hubiéramos tratado de conservar alguna como estaban, hubiera sido el desastre. Así que ahora vemos que las condiciones de los Estados Unidos es muy dispersa. Por un lado, inundaciones, y por el otro sequías al mismo tiempo. Así que por esa es la razón que queremos construir el Nahuapo. Pero en segundo, la idea de que el ecosistema se está usando de una forma increíblemente malvada es cuando acabo de ir a una conferencia en donde el principal argumento que se estaba presentando, el más perverso, era que lugares que se habían enfrentado a desastres, el Sandy o Nueva Orleans y cosas por el estilo, no debieron haber existido, porque ellos construyeron en un lugar donde era ecológicamente insalubre para los seres humanos. Realmente lo que este argumento dice es que pues todas las principales ciudades de los Estados Unidos nunca debieron haberse construido, porque Chicago era un pantano. Todas las grandes ciudades, todo el hecho de que los seres humanos existan en los Estados, por ejemplo en los Estados Unidos, es de una forma en que hemos podido contribuir al conocimiento y al
desarrollo de la biosfera y de la sociedad y la ciencia es porque hemos podido cambiar esos medios ambientes para el bien con nuestro entendimiento. Bien, la siguiente pregunta viene de un miembro de nuestro movimiento que va y organiza en el Capitolio en Washington y dijo, tuvimos una reunión con miembros del Capitolio con respecto a la fusión y en la reunión este miembro de esa oficina estuvo de acuerdo y se dio cuenta de la demencia y que no funcionaban las fuentes verdes de energía como energía solar o de viento y después cambió la discusión de la importancia de la energía al reto de combatir el pesimismo y desafortunadamente las opiniones no educadas, el pelear el pesimismo y las opiniones que no son educadas de la población, pero también entre los miembros del Congreso y en el gobierno mismo. Yo pienso que este es un tema muy importante y quisiera que abordaran esto en esta reunión pública, porque teniendo las ideas correctas no es suficiente, debemos hacer que sucedan y debemos hacer que se logren. Podrían abordar la importancia del liderazgo científico en la ciencia y al contrario, y también el entender el papel de la ciencia en la política. Muy bien. El liderazgo en la ciencia y abordar este tipo de pesimismo debe suceder fuera de la ciencia. Desafortunadamente, el hecho es de que el campo científico a menudo no se tratan, se consideran líderes políticos, no actúan así y tienen la ilusión de que si presentan sus proyectos de manera más clara van a recibir financiamiento porque tienen sentido. Muchos sí tienen sentido y debían presentarse tal vez un poco más claramente, pero no es el punto. El punto en el Capitolio, en el Congreso, es que es un lugar muy apestoso. Es de que lo que es correcto no todo el tiempo sucede porque hay otras consideraciones, además de la interpretación razonable del bienestar de la gente. A todo el mundo debía estar de acuerdo de que hay acuerdos tras bambalinas y hay amenazas físicas y lo que está haciendo la Agencia de Seguridad del Espionaje y el que están espiando al Congreso. Hay una oportunidad de chantajear políticamente y también las audiencias cuando el general Alexander viene y les da un informe al Congreso y le dicen, congresista, yo sé sobre tu amante, el congresista X, ya sé de tus acuerdos. Entonces, lo importante es de que está fuera de la ciencia misma. Lo que necesitamos es un liderazgo político. Por ejemplo, consideren el liderazgo de Lyndon LaRouche en toda su vida adulta desde la Segunda Guerra Mundial y su decisión de tomar una responsabilidad personal por el paso de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el señor LaRouche sabía que no estábamos en buena dirección cuando Truman reemplazó a Roosevelt y su trabajo como un consultor en los 50 llegó a la conclusión que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos iba a una destrucción económica y una amenaza de una guerra estratégica, que es exactamente donde estamos. El liderazgo que él tomó se expresa en cada campo. Él fue candidato a la presidencia. Él creó la Fundación de la Energía de Fusión, la organización más grande promotora de la fusión en Estados Unidos y creo que internacionalmente. Así que el liderazgo que se necesita en el Capitolio nos lleva más allá del dominio de la ciencia y hacerlos comprender que los cambios se pueden hacer, no se hacen por un científico. Hay que ser un científico, pero hay que reconocer que el concepto de ser un científico puede
ser algo que necesariamente, que tal vez te evita de hacer la pelea entre Prometeo y Zeus. ¿Vamos a progresar o nos van a matar? Estos proyectos, lo que no entienden es que hay una intención para despoblar al planeta, de reducir a la población que quede, para que vuelvan a la Edad Media, donde la gente era estúpida, sabían su lugar y los regían, y esa es la dirección en la que nos encaminamos, y una presentación elocuente sobre la fusión no es suficiente. Muy bien, debido al tiempo, no vamos a poder recibir más preguntas de las muchas que hemos recibido durante esta conferencia. Lo que quisiera hacer antes de terminar es preguntarle a Jason si quisiera hacer si tiene algo que decir para terminar esta conferencia. Quiero terminar la conferencia con lo que iniciamos. Zeus es real. Que Zeus aventó a Crono al Hades. Yo no me refiero a eso real, pero la historia que expresa Esquilo en el Prometeo encadenado es tan real como puede ser. Esa es la mejor comprensión de dónde está la civilización a través de la historia y también su prehistoria. Veamos la expresión más reciente de Zeus, el imperio anglo-holandés. Veamos en el siglo pasado con la expulsión de Bismarck y encaminamos a la Primera Guerra Mundial, y ellos no querían colaboración entre las naciones de Asia, no querían ver el plan de ferrocarril de Berlín a Bagdad y evitaron la construcción, y que no querían que hubiera colaboración entre Alemania y Rusia, y sabotearon los programas económicos entre estas dos naciones y entre estas dos naciones y Estados Unidos, y ellos han detenido el desarrollo en el mundo entero a través, por ejemplo, hay un libro muy famoso que escribió John Perkins que se llama Confesiones de un sicario económico, donde él explica cómo el Fondo Monetario Internacional y organizaciones similares como el Banco Mundial deliberadamente han destruido a naciones del tercer mundo, poniéndolas en una situación financiera insostenible, donde las manipulan para que se endeuden y después las controlan. Ese es el proceso que se lleva a cabo ahora en la Unión Europea, donde vemos las mismas decisiones tontas que llevó a Hitler al poder en Alemania, donde enfrentados ante un derrumbe económico, en lugar de abordar las razones del derrumbe, que fue la destrucción intencional de la economía, y se presenta una visión monetarista donde dicen hay que pagar las deudas y después vamos a regresar a tener crecimiento, que es algo que Estados Unidos no hizo después de la guerra de revolución, pero es lo que ahora destruye a Europa. Los países se les obliga a imponer recortes, no va a haber desarrollo, los recortes no crean desarrollo, solamente derrocando a este sistema oligárquico de Zeus con la visión prometeica y aumentando el grupo de personas, la porción que adaptan esto como identidad, que usan como un concepto y el entendimiento del desarrollo en contra de la oligarca. Es Prometeo en contra de Zeus. Esto debe empotrarse en la identidad de aquellos que buscan cambiar la dirección de la civilización humana, o simplemente será imposible. Zeus es real. Ahorita, en este momento, tiene la apariencia de la reina Isabel, que es una visión horrorosa, y Prometeo es verdadero, y te toca a ti decidir en qué lado vas a estar. Muy bien, con eso le doy las gracias a todos que se han estado con nosotros. Quiero darle las gracias a nuestros dos invitados, Jason y Leona, por sus contribuciones, y quiero a usted pedirles que hagan una contribución a la RUSHPAC, porque aunque no necesitamos los billones de dólares en crédito que la fusión nuclear necesita, pero sí necesitamos financiamiento base para continuar esta pelea en contra de Zeus.
a nombre de Prometeo. Y les pido que contribuyan, únanse en organizar y en organizar al Congreso para presentar estas ideas y en las calles. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima vez.